Programa 40. México en la era global. En este programa se presentará un panorama general de los cambios que transformaron a México en los últimos 30 años del siglo XX. Durante más de 5 décadas, el único partido político que gobernó todas las entidades, incluyendo el Distrito Federal, fue el Partido Revolucionario Institucional. Esta hegemonía llegó a su fin cuando en 1989 el Partido Acción Nacional ganó la gubernatura de Baja California. En los años posteriores, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática obtendrían más gubernaturas, pero la debacle del PRI aconteció en las elecciones del año 2000, cuando el PAN ganó la presidencia de la República. La población de todo el país tuvo mucho que ver en esta transición política, ya que a partir de la década de 1970, luego de la represión estudiantil de 1968 y de periodos de crisis económicas, diversos sectores de la sociedad comenzaron a pensar que el país debía ser diferente. En este periodo se vislumbró en el mundo un nuevo orden encabezado por el neoliberalismo y la globalización, los cuales vendrían a transformar las relaciones entre países, regiones y personas. México y su población no quedaron exentos de ello. El neoliberalismo, el así llamado neoliberalismo, es un fenómeno mundial, no es una cuestión mexicana. Tampoco creo que sea una opción, haya sido una decisión, ahora vamos a ser neoliberales como antes no lo éramos. En los últimos 30 años, México dejó de crecer a las tasas de las más altas del mundo y empezó a declinar su tasa de crecimiento. Eso es muy importante porque permitió que se consolidara un proceso anterior que tenía que ver con la urbanización. En los últimos 30 años, México se hizo definitivamente un país predominantemente urbano. En esa transformación de una sociedad rural a una urbana, destaca otro fenómeno demográfico muy importante. Se trata de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. No podemos entender al México contemporáneo si no consideramos con toda claridad esa incorporación tremenda de las mujeres al mercado de trabajo. El segundo proceso, después de la cuestión demográfica, se refiere a un quiebre del modelo de desarrollo económico. En los últimos 30 años, México vivió una transformación económica tremenda. Quedó atrás un periodo muy importante conocido, mejor dicho, como el milagro mexicano. Ese milagro mexicano significó altísimas tasas de crecimiento económico, de empleo, de mejoramiento de las condiciones de vida, de 1935 a 1982. De 1982 para acá tenemos otra manera de organizar la economía que ha significado un crecimiento mucho más bajo y problemas muy severos en cuanto a la distribución del ingreso. Ese es el segundo proceso. El tercero es un cambio muy notable en la participación de la sociedad en la conducción del país. En los últimos 30 años, en coincidencia con el cambio económico, ha habido un despertar de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, que ha hecho que este país sea completamente distinto al que era, vamos a suponer, hacia 1970. Yo diría que la demografía, el cambio económico y la movilización social política son los tres grandes procesos que definen los últimos 30 años de la historia mexicana. Desde la creación del PRI, su hegemonía en el poder sería abrumadora y duraría más de 50 años. En cada elección era común que el PRI ganara todo, pero a partir de la década de 1980, esto comenzó a cambiar. Según cifras oficiales, en las elecciones de 1982, el PRI ganó la presidencia con un 70% de los votos y en 1988 lo hizo con el 51%. Además, en estas últimas hubo una fuerte sospecha de fraude. Ya desde 1983, el Partido Acción Nacional había obtenido triunfos electorales a nivel municipal en Chihuahua.
y en 1989, por primera vez en la historia del país, un partido político diferente al PRI ganaría una gobernatura. En los años posteriores, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática obtendrían triunfos electorales en otros estados. La debacle del PRI acontecería en las elecciones para presidente del año 2000, donde la votación fue ganada por el candidato del PAN. Hubo un despertar de la sociedad hacia la década de 1980, pero este despertar de la sociedad no se puede explicar como un proceso nada más de la década de 1980. Yo creo que tendríamos que irnos hasta los movimientos magisteriales y de ferrocarrileros de los años de 58, 59, los movimientos de los médicos a mediados de la década de los 60, el surgimiento de la guerrilla también en esa época y por supuesto el movimiento estudiantil de 1968. Estos movimientos, estas experiencias dejaron una huella muy profunda, dijéramos, en la conciencia colectiva de la sociedad. Eso se mantuvo quizá mientras el milagro mexicano también se sostuvo. Cuando vino el quiebre de 1982, la crisis fiscal, cuando México no pudo pagar su deuda externa, cuando se nacionalizó la banca, a partir de ahí hubo un estallido de la sociedad organizando eso y buscando nuevas maneras de participar. Destaca mucho la cuestión electoral a partir de 1983, sobre todo en algunos estados y localidades del norte del país, con triunfos inéditos de parte del Partido Acción Nacional. También hubo un sinnúmero de experiencias organizativas de grupos sociales, de mujeres, de indígenas, de homosexuales, también de los deudores, en fin, una muy amplia gama de movimientos que modificaron completamente la organización política del país. Las elecciones de 1988 fueron decisivas en ese sentido. Las elecciones de 1988 fueron un desastre en términos organizativos porque nadie quedó contento con el resultado. Pero viéndolo en perspectiva fue positiva porque dio lugar al surgimiento de nuevas organizaciones y un aspecto fundamental, la creación del IFE, del Instituto Federal Electoral. Significa que los ciudadanos van a hacerse cargo de las elecciones, del proceso electoral del país y ya no más va a quedar en manos del gobierno federal como era hasta entonces. Creo que ese es un cambio decisivo que ha permitido una transición a la democracia con muchos problemas, pero que sin duda nos ha puesto a vivir en un lugar mucho mejor que hace 30 años. A partir de los años 70, las crisis económicas del país fueron recurrentes. Esto fue repercutiendo cada vez más en los ingresos y forma de vida de las clases bajas y medias. Con la crisis económica de 1982, el escenario quedó abierto para la implementación de un nuevo modelo económico, el neoliberal. Hasta antes de ese año, la política económica del gobierno se había basado en el mercado interno y en el proteccionismo de la industria nacional. Entre 1970 y 1982, el Estado mexicano controlaba la economía y los recursos del país. Pero luego de la crisis de 1982 y ante la falta de recursos, el gobierno dio un giro al modelo económico. Las empresas que hasta entonces pertenecían al Estado se privatizaron. Asimismo, empresas extranjeras comenzaron a participar en diversas actividades económicas y algunos sectores de la economía, hasta entonces cerrado a otros países, se abrió. Fue así como México adoptó el modelo económico neoliberal. Para entenderlo mejor habría que considerar que en 1973 llega a su fin lo que algunos historiadores han llamado la edad de oro del capitalismo, que empieza después de la Segunda Guerra y termina en 1973.
En ese año surge el conflicto petrolero, los precios del petróleo a nivel mundial aumentan muchísimo, pero en general lo que produjo eso fue un decrecimiento de la tasa de desarrollo económico. En el mundo, no nada más en México. ¿Cómo se enfrentó esa situación en México? Durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo, entre 1970 y 1982, el intento fue que el gobierno, mediante la expansión del gasto público, es decir, gastar más de parte del gobierno, se podría enfrentar esa crisis. De ahí que se endeudara muchísimo el país. Si uno piensa que en 1966 la deuda externa de México no llegaba a los 2,000 millones de dólares, no puede uno más que sorprenderse de que en 1982 esa deuda ya estuviera cerca de los 59,000 millones de dólares. Fue la apuesta por el crecimiento económico. Nunca los mexicanos, mayor número de mexicanos vivió mejor que en esos años, ¿sí? En términos de salarios reales, en términos de empleo y en términos de posibilidades de educación. Pero el costo fue tremendo. El costo fue una deuda externa que ya para 1982 fue impagable, ya no se pudo pagar. Y después de eso vino lo que se menciona como, lo que se conoce como el neoliberalismo. El balance en términos de la riqueza mexicana no es nada halagüeño con el neoliberalismo. La concentración del ingreso ha aumentado. México es un país mucho más desigual que en 1982. Las esperanzas de empleo también son mucho menores que en 1982 y en suma tenemos un crecimiento económico mucho menor, de alrededor de 1 o 2%, que no se compara con el 6 o 7% que teníamos en aquella época. En las últimas décadas del siglo XX, México comenzó a experimentar profundos cambios en los ámbitos social, económico y político. Por una parte, diversos sectores de la sociedad empezaron a tener una mayor presencia política y exigir el cumplimiento de sus derechos. En el ámbito económico, las crisis recurrentes y las presiones del exterior llevaron al gobierno a la implementación paulatina del modelo neoliberal. En el ámbito político, tuvo lugar un periodo de transición democrática, donde gracias al nacimiento de instituciones y la participación ciudadana, por vez primera otros partidos políticos accedieron al poder.